podemos hablar de las fantasías mucho más íntimas, ¿no? O sea, a un amigo no le cuentas que tienes una fantasía con uno de sus familiares, ¿no? Claro. Una fantasía bastante fuerte, ¿no? No andas contando. ¿Los psicólogos Sí. pueden recetar medicina? Es que últimamente se popularizó Mucho. mucho. Es una cuestión que, más que una cuestión de salud mental, Ujú. se popularizan ciertos términos como la toxicidad y como el narcisismo, Claro. que vienen de discursos, de discursos políticos, de hegemónicos, de movimientos sociales que no tienen nada que ver con una psicopatología. Ujú. Pero sí, o sea, se habla mucho del novio o novia narcisista, ¿no? Ujú. Pero pues es desde el desconocimiento, Ujú. porque el narcisismo es un proceso psíquico por el que todos Un atravesamos momento, y ¿no? que todos Ujú. necesitamos. Pero en realidad, ¿cuánto gana un psicólogo aproximadamente hoy en día? Si, por ejemplo, el paciente trae carro del año, ¿se le cobra más? Mm, Bienvenidos a un episodio más de Tirando Rostro. Siempre hemos hablado y bueno, hemos estado platicando de que tirar rostro es como un estilo de vida, ¿no? Pero ¿cómo se tira rostro cuando nuestro trabajo es pues prácticamente cargar con los problemas de las personas? La profesión de hoy es muy interesante y tenemos a dos expertos que nos puedan hablar un poquito más de ello. ¿Cómo están? Xochitl y Héctor, bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Estamos muy emocionados de haber sido invitados y bueno, muy agradecidos también. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre se agradece un espacio en el cual podemos estar dialogando acerca del día a día, de algo que hablaría por los dos que nos apasiona, que es la clínica. Porque, digo, y siendo un poquito más detallados, imagínense el tema o imagínense el contexto. Su mejor amiga está destrozada, ya cortó 8 veces con el mismo cabrón, ¿no? Y de repente dices, déjame le marco porque va a estar bien triste, ¿no? Y en eso le marcas y te dice, ahorita te marco porque estoy con Héctor. ¡Hija de su madre! Dices, no mames, uno como amigo lo manda a la chingada, ¿no? Pero como psicólogo, ¿qué significa para ustedes ser psicólogo en 2025? Bueno, pues ahora es un reto, ¿no? Porque justo hace unas semanas conversábamos con alguien y decíamos, esta principal dificultad que yo encuentro, al menos en la clínica, es la prontitud de la cura. No sé si llamarlo así. Es decir, que luego los pacientes se acercan al psicólogo con la idea de que rápidamente daremos algún consejo, alguna tarea que va a curar ese malestar, ¿no? Okay. Bueno, empezando que trabajamos desde el enfoque psicoanalítico, pues en realidad es que la dirección de la cura luego toma distintas vertientes, ¿no? Y es complicado en 2025 hablar de la clínica porque, bueno, uno es esta prontitud de la que les hablo, el paciente espera algo con rapidez, y pues también que ahora hay que adaptarnos a la tecnología, ¿no? Porque antes estábamos muy acostumbrados a solamente estar en el consultorio, el paciente en el diván, nosotros atrás, y ahora hay que adaptarse pues a las sesiones en línea, Claro. y bueno, y también como a esta sobreinformación que de pronto hay en las redes sociales. Ajá. De cualquier tema de psicología, ¿no? Ahora muchas personas hablan de ello en las redes sociales y también eso pues es una dificultad porque luego hay que como, justo decíamos por ahí, como ir aclarando, ir como esbozando esa información. Creo que tiene mucha razón Soch en que de pronto se vuelve demasiado exigente respecto a lo que podemos esperar de lo que es el bienestar. O sea, establecemos a partir de un cierto estándar, también promovido por redes, promovido por otros profesionales o promovido por personas bien intencionadas, como qué es estar bien, ¿no? Un poquito capitalizado, un poquito industrializado, y entonces es un reto, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Soch, en esto de que pues, ¿qué esperan de nosotros, ¿no? Okay. O sea, nosotros tenemos una técnica, tenemos una concepción de lo que es la psicoterapia, lo que es el psicoanálisis, pero el paciente luego lo que espera es a veces muy, muy distinto, ¿no? Porque ya tiene una concepción previa a lo que es el bienestar. Okay. Ajá, incluso se promueve mucho en psicoanálisis así como de no partir con un estándar, sí, una idea de lo que sería que el paciente esté bien,
O mal, ¿no? O mal, porque luego justo exactamente. llegan los pacientes con diagnósticos directos de psiquiatría, donde hay un diagnóstico, no sé, de esquizofrenia, de depresión, incluso los niños, ¿no? Con TDAH o TDA. Y entonces pareciera que el psicólogo tiene que someterse a ese discurso cuando a lo mejor escuchamos otras cosas, ¿no? No partimos de la idea de curar a un paciente, porque la cura implicaría algo distinto para cada uno, ¿no? Claro. No partimos de la idea de cómo sería un sujeto o un individuo completamente sano, completamente funcional para la vida, etcétera. Más bien, algo que promueve la formación que nosotros hemos tenido es esto de escuchar al paciente, qué es lo que pasa, ¿no? Más bien, eso es lo que, a lo mejor es lo que yo esperaría, más bien como entender qué le pasa al paciente, ¿no? Porque llega con un sufrimiento particular y es como la primera idea que uno podría tener. ¿Qué le pasa? O que él lo entienda, ¿no? Podría ser también. Que quizás uno espera eso de los pacientes, que ellos logren entender qué pasa con ese síntoma. Que si no me equivoco, ese, por ejemplo, ese punto que acaban de tomar es la diferencia entre psicología y psicoanálisis, ¿no? Sí, una de ellas. ¿Cuál es la diferencia más marcada de esas dos? O sea, de la psicología y el psicoanálisis. Bueno, para empezar, creo que ahora la psicología está como directamente relacionada con la ciencia, ¿no? Y el psicoanálisis es una rama que no es una ciencia, ¿no? O sea, ahora últimamente como que hay esta lucha por hacer que sea un método científico o porque se reconozca como una ciencia, pero creo que esa es una diferencia. O sea, la psicología definitivamente sí lo es, ahora el psicoanálisis me parece que no va por el lado de la ciencia. Y bueno, hay que recordar que no hay una licenciatura en psicoanálisis, sino comenzamos justamente la mayoría con una licenciatura en psicología. Claro. ¿Cómo lidiar con esas personas que dicen que los psicólogos solamente son para los locos? ¿Cómo lidian? Pues para empezar, creo que en la clínica no se lidia con ellos porque no llegan, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la clínica, pero ahorita hablando en un tema contexto general, un poquito más de charla. Me imagino que es un comentario que han escuchado muchas veces de eso. ¿Cómo se lidia con ese tipo de personas? La verdad es que no sabemos. Pues, mira, creo que no sé si es un tanto quizás como en nuestra experiencia con las familias, ¿no? No sé si a Héctor le pasa o le pasó, pero cuando decidimos estudiar psicología, ¿no? Creo que una de las preguntas o de estas chistes que se hacían cuando elegimos ser psicólogos era esto, ¿no? Como los psicólogos curan a los locos, ¿no? Todavía creo que por ahí hace poco me lo dijeron como, no, ella con sus loquitos, ¿no? Como si solamente recibiéramos, entre comillas, el paciente loco. Y pues creo que, mira, también uno creo que no puede tomar una postura de no sé si de estar todo el tiempo como, entre comillas, educando a las personas, ¿no? O sea, en realidad es que cada quien puede pensar lo que guste y no es nuestro trabajo tampoco mencionar lo que es correcto y todo esto, ¿no? A veces creo que está fuera de contexto y en ocasiones solamente se generaría un momento incómodo, una pelea, por ejemplo, en una fiesta, hablar de esto y no se llegaría a algún punto, no siempre. Yo creo que ante esta pregunta, más bien, poco a poco también hemos ido reivindicando a lo mejor ese concepto de locura, ¿no? Oye, es que el psicólogo solamente va a los locos. Entonces yo podría preguntarme, ¿y tú no estás loco? Pero yo estoy bastante loco de pronto. Bromeamos mucho Xoch y yo, así como de... por ejemplo, ahorita no que dijo este comentario, ve con un psicólogo. Es que, la verdad, yo considero que de pronto mi locura está en todos lados, ¿no? Claro. Desde que a veces me tengo que regresar a ver si cerré bien la puerta, o que también me da mucha pereza a veces, a ver si puedo decirlo, cocinar, por ejemplo, diciendo cosas muy simples. El dolor, cuando nos duele algo, no sé, la pérdida de algún ser querido, de pronto enloquecemos, ¿no? Terminamos una relación y enloquecemos. Sí, el conflicto es de todos, la locura está ligada también al sufrimiento. Hace poquito estaba también en Zona Industrial justamente, entonces partíamos de la definición de salud mental y para hablar de salud mental, entonces yo iniciaba con este lado de el sufrimiento, ¿no? ¿Quién no sufre? Claro. ¿No? El sufrimiento nos hace enloquecer, nos hace delirar, nos hace, ya como más por el lado de, ahora sí, una definición más científica o más del libro de lo que viene siendo la locura, ¿no? Pero mientras tanto,
yo creo que esa sería una respuesta, ¿no? Podríamos reivindicar ese concepto de lo que es la locura y meternos todos en ese cajón, aunque de pronto intentemos generar un cierto concepto de normalidad, Claro. no, tú no tienes nada, tú estás muy sanito, y si le buscamos de verdad, pues todos nos vamos a encontrar algo. Y es que en un contexto, cuando les hice la pregunta, debieron ver sus caras. O sea, de verdad les cayó de peso la pregunta. Ujú. Y entonces me imagino, y se releva mucho a este tipo de situaciones, que uno desde afuera lo puede ver como un contexto de broma. Pero ustedes que lo viven en el día a día, no lo ven así. Aquí la ventaja es que los pueden mandar a chingar. No, pero fíjate que dices dos cosas muy interesantes. Esta es que nuestra profesión está muy ligada a puntos muy íntimos, ¿no? Claro. Y entonces nos remueve justo algo pues, en nuestra intimidad que no queremos decirle a los demás, Claro. menos a un extraño, Claro. que a veces es mucho más favorable que sea un extraño. Bueno, siempre. Entonces eso, el que nos toque ese lado tan íntimo, entonces nos hace estar muy a la defensiva. Claro. Como psicólogos, ¿cuáles son los momentos más incómodos? Aparte del que les acabo de hacer pasar, ¿cuáles son los momentos más incómodos que viven? Refiriéndome a, por ejemplo, esta parte de, ya me estás analizando, no, es que ya estás viendo cómo me siento, ya estás viendo esto. ¿Cuáles son esos momentos que literalmente son incómodos para ustedes en su día a día? Bueno, no sé sí, yo creo que sí, cuando justamente, si estamos hablando como del día a día y no en la clínica, no sé, tener algún problema y estárselo contando a alguna amiga, a algún amigo, a tus familiares, y que nos digan como, pero pues tú eres psicólogo, tú tendrías que saber qué hacer. Yo creo que eso, pues sí incomoda, ¿no? De pronto, a lo mejor en algún momento hasta molesta y lastima, tal vez, también tenemos sentimientos. Sí, eso, o a veces que los amigos, pues nos buscan justo con esa, a veces, no voy a decir que todos, nos buscan con esa intención de, Okay. Es que, de hecho hay gente, ¿no?, que hace mucho que no te habla y de pronto se acordó que eres psicólogo y entonces te habla, Okay. quiero invitar un café y que me des tu consejo psicólogo. Te voy a contar. Te voy a contar. Tú que eres psicólogo, te voy a contar. Sí, esas Okay, cosas okay. son más que, sí, como incómodos, y como a mí me ha pasado varias veces que me buscan justamente para eso. Esas personas que te buscan. Pero ese punto que acabas de tocar es muy importante, porque se supone que ustedes como psicólogos, se supone que no le pueden dar como terapia a algún familiar directo, a algún amigo, a alguna novia, etc. No se puede. No. Para nada. No, para nada. No. Ok, ¿por qué? Por ética Okay. profesional, y bueno, esto pues por la mezcla de afectos que pudiese haber en la amistad claramente, Uh-huh. y como decía Héctor, ¿no? El encuentro clínico es un encuentro muy íntimo, muy limitado, claro, pero muy íntimo con los pacientes, ¿no? Entonces, Okay. imagínate que de pronto cuentas algo en sesión y en una fiesta hay alguna imprudencia, ¿no? Y Claro. eso se sale o no sé, creo que sí, por ahí va, definitivamente no, por ética no. No podemos ser objetivos. O sea, en realidad, en otras ocasiones, a manera de chiste, cuando daba clase, decía yo esto de que una de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la mentira. Okay. Nos mentimos, nos engañamos. Y cuando estamos cerca de alguien, o sea, la familia, por lo general, Okay. no, ¿cómo estás? En esas preguntas cotidianas, y nosotros decimos, pues bien, ¿no? Los amigos, no, ¿cómo estás? No, pues bien. No ahondamos tanto en lo que realmente nos pasa. O sea, si ampliamos esa respuesta, bien, pero bien cómo. O sea, no, pues la verdad es que no he estado tan bien, ¿qué crees que he estado pensando esto? Ahorita mencionabas esto, ¿no? Como de estarle dando vueltas mucho a un tema. Nos cuentan cosas muy íntimas, te digo, y es mucho mejor que sea un extraño que no te juzga, que no te señala, que no te va a emitir un juicio moral. Pues entonces podemos hablar de las fantasías mucho más íntimas, ¿no? O sea, a un amigo no le cuentas que tienes una fantasía con uno de sus familiares, ¿no? Claro. Una fantasía bastante fuerte, ¿no? No andas contando cosas
yo creo que no encuentro otra palabra más que íntima, ¿no? Fuertes. Ujú. Y entonces a nosotros se nos dificultaría ser objetivos a la hora de escuchar esas situaciones. Si, por ejemplo, el paciente trae carro del año, ¿se le cobra más? Si nos damos cuenta, Sí. yo creo que sí hay que Sí. hacerlo. Bueno, es que en la primera cita se hace como un estudio, digamos, ahí como económico, ¿no? El paciente te va Ok. diciendo, pues, cuánto puedes pagar, cuánto es sostenible, ¿no? O yo cobro esto por sesión, pero ¿qué tanto es algo que tú puedes seguir pagando? Ok. No precisamente porque traiga el carro del año, ¿verdad? Pero sí, o sea, si nos damos cuenta que una persona puede pagar más de lo que nosotros estamos cobrando a nuestra cuota, Ok. donde también el dinero es relevante, porque Claro. el dinero tiene algunas implicaciones psíquicas muy importantes, entonces hay que cobrar más, ¿no? O si también nos damos cuenta que hay una persona que trabaja con el salario mínimo, pues yo creo que tampoco nos hacemos de la vista gorda, entonces hay que Ok. bajarnos. Bueno, yo lo hago, Ujú. Soch también Sí, lo sí, sí. hace, las personas que conocemos en la clínica lo Los hacen, así que, estudiantes. estudiantes, Ujú. cosas Ok, así, ok. sí. Sí, Sí sí. tenemos Es algo como muy esa- interesante porque realmente yo lo decía a manera de chiste, si les soy No, sincero. Pues es Y- información. Es que el chiste también tiene una relevancia. Esa información del inconsciente. pero es bueno, ¿saben? O sea, es bueno saber como que ese tipo de cuestiones que son importantes, ¿no? O sea, Ujú. que realmente estamos desde un punto de vista donde sabes que lo puede pagar, pues realmente Sí. lo necesita y Ujú. yo también necesito dinero, ¿no? Sí, Y estamos claro. en otra situación donde prácticamente sabes que pues lo necesita y pues yo puedo ayudarles. Que el pago igual tendría que ser de otra forma, ¿no? O sea, hay un pago Ujú. simbólico justamente porque el dinero y el pago pues también permiten como una de estas divisiones o uno de estos límites entre el psicólogo, el analista y las amistades. Ujú. Las amistades no cobran por escuchar, ¿no? No, y no se hace por bondad Ujú. Ok. de nosotros, sino que en realidad no todos lo hacen. Yo también en Ok. algún momento digo, ay, no lo voy a hacer, no voy a aceptar a alguien con menos cuota. No se está obligado. No Ok. es una obligación moral el hecho de bajar el costo por ayudar a una persona. Ujú. Porque también posicionarnos en ese lugar de ayuda, no, porque si no nos hacemos beneficencia Ok. y estamos a veces en oposición a esa beneficencia, ¿no? Me comenta Xochitl que ustedes tienen una asociación, Sí. la Ujú. asociación que se llama Neologismo. Sí. Esa asociación, platíquenme. Sí, surge con la intención de construir un proyecto clínico. Ujú. Ok. Esa es la principal intención. Entre paréntesis, Ujú. ustedes tratan el tema de pacientes con psicosis. Ujú. Sí. ¿Qué es la psicosis? Antes ahora sí, ya nos lo saltamos, pero ¿qué es la Ujú. psicosis? Bueno, coloquialmente, digamos que la psicosis es lo que antes llamaban la locura, lo lunático. En psiquiatría, pues son las esquizofrenias, las parafrenias, las paranoias. Sí, podríamos hablar de una psicopatología Ujú. específica. Hay distintas psicopatologías y pues lo más común de pensar en un sujeto con psicosis, pues tiene que ver con el delirio, con las alucinaciones, la desorganización, todo, Desborde. el desborde, todo lo que tiene que ver, así como dice Soch, con lo que se conocía antes con la locura, porque ahora decir locura en a veces contextos profesionales no está permitido. O sea, Ok. entre colegas, no, tú tienes un paciente loco, no es apropiado. Y que nos remite justo a una de las primeras preguntas, ¿no? O sea, como esto de el psicólogo solo se va cuando hay cierta Cuando está locura. loco. Ujú. Entonces, esa es la población a donde estaba dirigido la intervención de neologismo, principalmente, ¿no? ¿Y cuáles son las redes sociales de Neologismo? En Facebook estamos como Neologismo AC, dividido, o sea, separado las dos palabras, y en Instagram todo en minúsculas y junto neologismoa.c. Ok, perfecto. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son bueno, pasando a otro tema, Ujú. por ejemplo, ¿cuáles son los mitos más ridículos que han escuchado sobre la psicosis? Bueno, Mitos. pues creo que uno de los más antiguos es que los delirios o que la locura brota cuando hay luna llena. De hecho, ahí Ok. viene esto de ser un lunático, o sea que cuando la luna Ok, cambiaba, ok. entonces también la personalidad del paciente cambiaba en torno a la posición de la luna.
Ok. Ahora no sé si sigue creyendo, pero creo que es uno de los más No tanto. antiguos. No tanto, pero tiene que ver con una cuestión, sí, del pensamiento mágico, porque justo en comunidades, y a veces no tanto de las comunidades, vienen pacientes y atribuyen esa sintomatología a brujerías, a Ujú. maldiciones, al mal Ok. de ojo, Ah, cosas así, a posesiones. posesiones. Entonces, eso es algo muy interesante, la verdad, Ok. que, o sea, de pronto nos da un poquito de miedo, pero es, yo creo que uno de los mitos que está alrededor de la psicosis. O que los pacientes diagnosticados con esta psicopatología no tienen sentimientos, que no Ujú, tienen culpa, que no piensan, o que todo el tiempo están con la camisa de fuerza, ujú, o que en cualquier momento te van a atacar de la nada, Ok. que los tienes que tratar mal. ujú, Ujú, ujú. Sí, yo creo que como que es un paciente agresivo ujú. y la Ok. verdad más así. No. Bueno, y por ejemplo, en el aspecto de, ¿existe algún tipo de razón por la que se genera la psicosis o por la que se enferma de psicosis? ¿O cómo es que pasa? Mm, no hay, o sea, creo que por ahí la psiquiatría ha dicho como es algo que pasa en las amígdalas, es algo que pasa a nivel cerebral, pero en realidad es que no hay una razón certera para decir que aquí es donde nace la psicosis. Ok. No la hay. Sí, a manera de saber mm, El origen. ya, o sea, sin hipótesis, o sea, ya un saber concreto, es lo que quiero decir, no hay, ¿no? A aquella persona o aquel profesional que diga que tiene la razón que ocasiona determinado trastorno, Es un delirio. pues es un delirio, ¿no? Es un Ok. No delirio. es así. Ok. Es que hay ocasiones en las que También sí, puede pero ser no por son. algún hecho traumático, ¿no? Alguna muerte de un familiar, incluso alguna decepción amorosa, ¿no? Sí, pues Pudiera ser el tema. creo que puede haber algo que eclosione la psicosis, pero seguramente ya había algo antes. Ujú. Sí, esos son Ya había algún detonantes. síntoma. Ok. Ujú. Ahora, por ejemplo, si alguien se quisiera dedicar a lo que ustedes hacen, porque pues, la psicología o estuviera pensando en estudiar la psicología, ¿qué le podrían decir a esa persona? Que no lo haga. Corre. Ay, ¿por qué? Yo No, justo iba a decir lo contrario. ah, no, sí, creo que justamente, no sé si de unos años para acá es mucho más fácil acceder a la carrera, ¿no? Porque antes había pocas universidades Ok, y las pocas que había, o sea, creo que era la autónoma y un par de particulares, pero ahora hay mucho más, es mucho más accesible ok, estudiarlo y pues creo que ánimo, o sea, viene bien siempre que existan más colegas. Yo diría que se animen. Existe mucho este mito de que no vas a tener trabajo y cosas así, pero yo creo que trabajo hay demasiado, hay mucho. ok, En realidad es como esto que decíamos al inicio, ¿no? O sea, ¿quién no sufre en esta vida? ok, Y más allá de una cuestión del sufrimiento por algún malestar físico, orgánico, hay muchísimo sufrimiento por distintos temas amorosos, familiares, sociales, políticos, etcétera, por cuestiones muy de pensamientos rumiativos, etcétera. O sea, hay un montón de trabajo. El punto también es que como hay mucha resistencia, porque es algo muy íntimo, pues genera eso, ¿no? Esa resistencia, pero ¿cómo podemos hacer nosotros como profesionales para poder acceder a ese trabajo, ya sea de manera institucional, de manera privada, de manera colectiva, que yo creo que ese es el trabajo también que hemos estado realizando últimamente en Neologismo, ¿no? Cómo acercarnos a la población y no únicamente con psicólogos, ¿no? ok, Entonces yo diría eso, que se animen, si te gusta, anímate, este, Y si no es te muy gusta, padre. pues también es válido, ¿no? Ajá, De sí, pronto, o sea, que no lo de hagas. pronto hay Ajá. quien dice como, creí que la clínica me iba a gustar, ¿no? O sea, yo ujú, en lo personal creí que la clínica infantil me iba a gustar y lo hice los primeros 2 años y después dije, ay, no, no me gusta, ajá, ¿no? Pero creo que también Ujú. es como ir probando ok, qué nos gusta. Sí, Ujú, ajá. Sí, es una profesión bonita. Es ok, algo que a mí me gusta mucho. Entonces, si te ujú, gusta, que se acerque también con una persona que le gusta sí. ok, para poder tener una visión más objetiva del Ujú. trabajo. ok. Ahora, por ejemplo, digo, en esta parte de motivar a la gente, incentivar a la gente,
¿Cuánto gana un psicólogo? Yo sé que vamos a hablar porque depende de muchos factores, ¿no? El que cobra mucho, el que no, el que cobra intermedio, etc. Pero en realidad, ¿cuánto gana un psicólogo aproximadamente hoy en día? ¿Cuánto ganan los que no ganan tan bien? ¿Y cuánto ganan los que ganan muchísimo? Ujú. Si pudiéramos hablar de rangos, aproximadamente, digo. No sé si hablar de números. En realidad es que yo no podría hablar de números, porque creo que depende muchísimo de cuántas horas le dedicas al consultorio, de Ok, cuántos pacientes, la cantidad que cobres, porque la verdad es que cada psicólogo cobra de manera distinta. ok, Eso hablándolo de la clínica, ¿no? Hay psicólogos que trabajan en los colegios particulares y que de alguna manera, pues ahí el salario es de forma quincenal y es un salario, pues poco en mi experiencia, pero seguro, ok. ¿no? O sea, cada quincena O llega. sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿cuánto cobra un psicólogo que trabaja en una escuela? En instituciones va desde los 4,000 pesos al mes ¿Ok? hasta los 13 que yo he visto Ok. como algunas publicaciones en LinkedIn o Ujú. en estas aplicaciones de trabajo. Pero de Ok. tiempo completo, ¿no? En O tiempo sea, son completo. 4,000 pesos a la quincena Ujú, trabajando de 7 a 3 de ujú. la tarde. Y la verdad es que Ok, ya el, hablamos de los ujú, mal pagados. Vamos con los... Sí. ¡Ah! Ah, con los mejores Vamos con pagados, los mejores pagados. nunca hemos sido de ellos. Fíjate que, No, así como sí. dices, Soch, yo creo que depende mucho dentro de tu preparación, como del tiempo que le dedicas a la Sí. clínica. Entonces, más o menos eso podrías estar tú ganando también como psicólogo en un rango normal, estoy hablando 8 a 13. Pero Ok, si le dedicas más tiempo y si tú también te promueves, tienes otros pacientes, tienes otros trabajos, Sí. o ok, sea, puedes subir de los 20 a los 30. Conozco psicólogos que ganan 40,000 pesos en zona industrial, por ejemplo, 45. ok. Depende mucho del trabajo, ¿no? Sí, que la mayoría de los psicólogos no nada más trabajamos en el consultorio, ¿no? Ujú, Sino que ujú. tenemos otro trabajo Ok, porque sí, claro que se puede ganar bien en el consultorio, sin Ujú, embargo, pues es como un negocio muy como voluble, ¿no? O sea, de pronto hay ujú. semanas muy buenas en las que van todos tus Temporadas. pacientes Ujú. y todos te pagan y todo padrísimo, y habrá otras en las que cancelaron muchísimos pacientes o ok. quedaron a deberte y entonces pues ahí también hay que ir viendo, ¿no? Los métodos Sí. de cobro. Ujú. Sí, exactamente. Y para no dar tantas vueltas, porque luego el dinero es un tema medio incómodo que incluso cuesta trabajo a veces cobrar, Sí, pero yo claro. creo que si lo trabajas bien, si, si le echas ganas de verdad a tu trabajo de manera privada, puedes ganar desde los 10, 15 hasta los 30, 40. Ok, Eso desde una experiencia que yo tengo personal y con otros amigos, ¿no? Ujú. ok, Hablando en todos estos rangos, ¿no? 10, 15, 20, 30, 40, etcétera. ok, Porque, insisto, conozco estos psicólogos que ganan desde los 4,000 pesos por ok, trabajar en claro. instituciones Ujú. y en consultorio privado, y psicólogos que ganan 40,000, 50,000, que Claro, trabajan también en instituciones y que también ok. sé que son personas que le echan ganas. Que también, pues no, esta ganancia no es del principio, ¿no? O sea, no Ok, es recién claro. egresados. O sea, Ujú, creo que el primer año, los primeros 2 años son muy complicados, al ujú. menos personalmente. Creo que a Héctor también Sí. así le pasó. Ok, Los primeros 2 años, pues muy poquitos pacientes, muy poco trabajo también, y eso se va como pues va subiendo conforme vayamos teniendo más pacientes, claro, y conforme ellos nos vayan recomendando, ¿no? Porque se supone que así debería ser nuestra publicidad, como de boca en boca. ok, Ujú, ujú. ok. Ujú. Sí, porque inicias con un paciente en tu Si consultorio. bien nos va. Sí, nos Ujú. va exactamente, porque hay quienes empiezan y sin paciente, ¿no? Se avientan. Ok, Pero yo me acuerdo que cuando empecé en el consultorio estaba cobrando 100 pesos la sesión. Sí. ok, Estoy hablándote de 2012. ok, Me ok. acerco más. ¿Y yo qué estás La diciendo? mitad de lo que dijo no se escuchó. Y vaya Y que yo es habló. que lo dije para que no me escucharan. Ahora ya aumenté 6 veces más mi cuota por sesión. Ok, Este, mm, pero también depende, así como dices, Och, tenemos que hacer como un estudio mercadotécnico, no sé si sea eso, porque yo he identificado en mi trabajo épocas bajas.
Ok. y épocas altas. ¿Y cuáles serían las altas? Las altas es como en febrero, marzo. Ahorita viene, ya está. Ya viene nuestro aguinaldo porque diciembre es pero feo para los Diciembre es muy psicólogos. bajo. Al menos para Ok. nosotros, porque Sí. el otro día platicaba con una amiga que es psicóloga también, pero ella decía, como yo tengo agenda llena Ok. en diciembre, y yo decía, como no, o sea, diciembre, noviembre, diciembre y enero Ujú. son meses complicados porque no sé si llega el aguinaldo y ahí esta sensación de tener dinero y felicidad, Ok. y que bueno, y los compromisos familiares, las vacaciones, los viajes, y dejan de ir, Ok. dejan de ir, Ok. pues obviamente también es un negocio para nosotros, ¿no? O sea, el consultorio tiene que mantenerse, hay una renta que pagar, Sí, entonces, claro, claro. claro que son meses complicados. Ujú. Ok. Sí. Yo te iba a decir de 2 épocas que yo había considerado altas antes, Ok. que era febrero, marzo, abril. Ahorita creo que mi agenda está un poquito más estable, pero antes, por ejemplo, las vacaciones, así, diciembre, Semana Santa, verano, yo la pasaba mal, fatal. Ok. Del Sí. consultorio, ¿no? Porque yo tenía otros trabajos. Ajá. Entonces, pues la pasaba fatal porque también considero que, bueno, si estamos trabajando esta cuestión del sufrimiento y llegan las vacaciones, como dices, Xoch, llega el aguinaldo y pues nos vamos de vacaciones, ¿no? Ahí, Claro. ahí los síntomas bajan. Y en Ok. enero, porque se quedaron sin dinero, siguen sufriendo, Sí, pero no hay con qué Ok. pagar, ¿no? Ok. sí. Ok. Algunas veces se siente eso más, te digo, pero, o sea, yo lo identifiqué antes. Este año que acaba de pasar también vi, de hecho lo platicaba con Soch, hacía muchos años que yo diciembre no lo sentía. Ok. No sentía que era bajo. Ok. Pero este diciembre, noviembre, o sea, dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ujú. Y entonces, bueno, hablamos pues de que tenemos que darnos cuenta de la situación económica, cambio de gobierno, cuestiones políticas, etcétera, etcétera, que tenemos que tomar en cuenta en todo negocio, ¿no? Ujú. Claro. Sí, al final del día, digo, recordemos que sabemos que generalmente una parte de ustedes es como ser trabajador independiente Sí. y otra parte pues, es como estar en algún tipo de otra empresa o algo por el estilo. Entonces, en ese tema yo creo que como todo, todo trabajador independiente, se batalla al Sí. inicio, Ujú. tienes altas, tienes bajas, tienes de todos tipos de temporadas, Ujú, pero parte de, ¿no? Ujú. ujú, ujú, ujú. Ahora, por ejemplo, ¿qué se siente conocer a los pacientes incluso mejor que sus propias familias? Mm, ¿Qué se siente? No, No es lo una sé, pregunta que no me no había lo hecho yo sé. tampoco. ¿Qué se No sé qué siente? siento. Pero a lo mejor lo que sí puedo reconocer respecto a los afectos es que sí genuinamente me alegro cuando mi paciente dice como, me he sentido, estoy contento, o ya conseguí el Ujú. trabajo que quería, o Ok. estoy mucho mejor. Creo que eso sí genuinamente lo puedo identificar, pero no sé qué sentir, que si conozco a mis pacientes más que su familia. No sé si, no sé, no sabemos si en realidad los conozcamos más, ¿no? Pero podríamos adelantarnos y decir que sí, ¿no? Y en determinado momento sí es algo bonito. O Ok. sea, establecer esa relación. Ujú. Sí, cuando te dicen algo así como, es que solamente a ti te lo he contado, ¿no? Es algo que no le podría decir a nadie más. Pero por otro Ok. lado también dicen, claro que lo digo porque aquí pago, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces hay Sí, Ujú. claro. utilizan ese. Hay como, sí puedes sentir algo bonito. Ok. Ujú. Eh, bueno, yo creo que algo negativo ahora no se me ocurre, pero es que no me había hecho nunca esa No. pregunta, ¿no? Pero es algo que disfruto en realidad, así Ok. como que Ujú. digan, es que me Sí. conoces, te he dicho estos secretos, perdón por alargarme. Pero sí, es algo bonito. Cierro y veo. Y la experiencia más random, o sea, la experiencia más random, así que recuerden, obviamente sin nombres, no queremos demandas todavía, pero la experiencia más random que realmente ustedes recuerden que obviamente que digan, esta vez sí, sí estuvo como muy, muy crítica esa situación, ¿cuál es? ¿Cuál es la que se les viene a la mente? Bueno, Yo. Es que luego pensé en una que hoy no, son varias de hecho. De miedo, o sea, con esto que ahorita que les mencionaba lo de la brujería, Ok, yo vengo de pueblo, vengo de rancho y también mi locura está muy a flor de piel. Entonces, como estas cosas de, ay, la brujería y que vi esto y esta persona que ve esto,
cosas así me han asustado, o sea, y Ok, me tocó la ok. mejilla porque lo he sentido así físicamente, ¿no? Que hay alguien que Ok. me está contando una de esas historias de terror Ok. y que me asustan, sinceramente, o Ok. sea, me asustan y me da calosfríos y los recuerdo, tengo muy presentes, no que me quite el sueño todos los días, pero lo recuerdo también con mucho agrado, los atesoro. Ay, perdón. Hasta te ahogó. Perdón. Atesoro también esas sesiones donde me he asustado por esa razón y otras también en donde hay ciertas amenazas. Ese Ujú. también es Ok. Sí, sí, otro sí. momento en donde me ha dado miedo y que justo la frase que me pasó en esa ocasión en la mente fue cómo estás sentado. Yo me decía a mí mismo, ¿no? Ya ni siquiera estaba escuchando al paciente por un momento. Dice, cómo estás sentado, cómo estás respirando, qué imagen estás devolviendo. Entonces esas cosas me pasaron, sí, es algo como, no sé si se escucha muy amarillista, pero me pasó y Ok. pues te lo cuento. La mía creo que no fue en el consultorio, pero estaba recordando dos. O sea, la primera vez que entré a un espacio asilar, Ok. que me impresionó muchísimo ver el estilo de vida que tenían los pacientes, ¿no? O sea, Ok. Ok. que me enfrenté con cosas que yo creía que solamente se veían en la televisión, ¿no? O sea, que los pacientes eran castigados físicamente o que había medicamentos que los aletargaban mucho más que otros. Eso era para mí como algo muy impresionante. Creo que Ok. las experiencias como más, que más me han impresionado, más random, como dices, creo que han sido en los anexos, no tanto en las casas de asistencia psiquiátrica, sino en los anexos, que las Ok. condiciones de vida son incluso peores que las que he visto en las casas de asistencia y que me ha provocado como un montón de emociones, o sea, pues entre molestia, enojo, impresión. Ujú. Ok. Y bueno, en mitos y realidades de lo que es la psicología, ¿qué me podrían platicar abriéndoles por completo ahora sí que el panorama que se les venga a la mente? Digo, justamente como este ejemplo de cuánto se gana, que ya lo platicamos, pero Ujú. más ejemplos de ese estilo, qué es realidad y qué no es cierto de la psicología. Bueno, pues creo que algo que los psicólogos todo el tiempo estamos, entre comillas, psicoanalizando. Ujú. Que luego vemos algo y Ok. luego nos dicen, ¿no? Como ya me estás psicoanalizando, Ok. o que no tenemos nuestros propios problemas, que no vamos con un psicólogo, nosotros vamos con nuestro Ok. analista. ¿Qué otra cosa? Esto último que dices de que no tenemos nosotros nuestros problemas, ¿no? Ujú. O que Mm, nuestra vida aparentemente es mejor, ujú, o que es un ejemplo para nuestros ujú, pacientes y, ujú. y Ok. no somos coach de vida. Ok. Sí, eso, o sea, atravesamos por una serie de sufrimientos, malestares, Ok. porque luego está esa exigencia de personas eh, que, pues sí, de amigos, familiares, que como que esperan una ecuanimidad siempre por parte de Ujú. Claro, nosotros. ¿no? Es esto como de, y eso que eres psicólogo, Ujú, ¿eh? ujú. 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 Esa Te crítica, enojas, y pues eso que eres podría psicólogo. pensar en eso. O que no nos vamos a enojar, Ok. cosas así. Es lo primero que se me ocurre. O- Me Por ocurre. ejemplo, Ujú. el de los medicamentos. Ah, ¿Los psicólogos Mm, pueden, sí. pueden recetar medicina? no. No, para nada. Eso no lo hacemos nosotros. Quien lo Ok. hace es el médico o el psiquiatra, pero el psicólogo no puede recomendar medicamentos. ¿Qué pasa con esa gente que está pensando en ir al psiquiatra antes de ir al psicólogo? Digo, se vale, ¿no? Como Ujú. cualquier otra cosa, pero se supone que en teoría en el grado empiezas yendo con el psicólogo y el psicólogo te recomienda si es viable seguir el tratamiento con él o pasar con un psiquiatra. Pues en el mejor de los casos, el psiquiatra también canalizaría a psicología. Ah, ok. Ujú. Si ve que el tema no es tan grave. Sí, o sea, en algunos casos, ¿no? Hay Mm, psiquiatras que directamente sí medican. ¿Cuál es la Es- diferencia, así a grandes rasgos, de psicología con psiquiatría? El psiquiatra estudió la medicina y medicación. después una especialización en psiquiatría. Ok, Y los psicólogos somos licenciados en psicología y ya después buscamos una especialización en el enfoque que elijamos. ok, La perfecto. medicación es lo que más nos diferencia y el ejercicio, ¿no? Nosotros hacemos psicoterapia. No todos los psiquiatras tienen una formación en psicoterapia. Yo consideraría que si estás llevando un ansiolítico, un antidepresivo o un antipsicótico, cosas así, pues sí lo acompañes con un psicólogo.
Ok. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los diagnósticos que ustedes manejan? ¿Está el narcisista? ¿Está, no sé, algún tipo de más? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros desde el psicoanálisis no manejamos diagnósticos. Eso en realidad lo utiliza más la psicología positivista, Ok, que es esto, dicen como así, tiene ciertos criterios, seguramente es esto, muy sometidos en el discurso de la psiquiatría. En realidad es la psiquiatría quien un poco da estos parámetros en el DSM-5, en el que ahí podemos ir catalogando los síntomas y entonces ir diagnosticando, pero nosotros, bueno, al menos yo no trabajo con diagnósticos, excepto que llegan luego pacientes ya con un diagnóstico hecho, diagnosticados, ¿no? O ajá. sea, sí, pienso en los niños, ¿no? Que llegan con diagnósticos de autismo, de TDAH, TDA, sí, creo que así. Sí, es que hay una diversidad de, de psicopatologías. Entonces, el psicoanálisis ha mantenido un esbozo de de una psicopatología específica que pues no le andamos diciendo a los pacientes, ¿no? Así de, es que tú tienes una obsesión, ¿no? No lo andamos diciendo, ¿no? También la formación que vamos teniendo es que vamos trabajando con hipótesis diagnóstica. Ok. Yo hace mucho que no entrego un psicodiagnóstico. Cuando cobraba 100 pesos, era lo que yo daba, ¿no? Hacía un informe, y ofrecía Ok. un diagnóstico y hasta una serie de sugerencias. Ujú. Ajá, que es lo que nos enseñan en la Facultad de Psicología. Y Ok. lo que piden las instituciones, Lo ¿no? que Porque piden, creo ajá. que estos registros los pide el Sí. hospital, la escuela Ok. o las escuelas y que bueno, en realidad es que el diagnóstico es como es algo como de doble navaja, ¿no? O sea, Ujú. porque habrá pacientes a los que ponerle palabra a lo que tienen o un nombre los deja más tranquilos, pero habrá otros en los que se potencialicen los síntomas, ¿no? Como pienso como en la señora, ¿no? Como es que ya me dijeron que tengo esto y entonces ahora Ujú. me empiezo a sentir mal de todos los síntomas que hay con esta enfermedad. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables con el manejo del diagnóstico. Entonces nosotros los pensamos así en ese sentido, la hipótesis diagnóstica, pensamos el caso y todo, pero no es algo que devolvamos al paciente con un diagnóstico, ¿no? Escrito. Con un Ujú. escrito. Los psicoanalistas no. Por lo general, como dice Soch, si llega el paciente, ya sea desde otro psicólogo, el psiquiatra, el profesor, que ya le anda diagnosticando y dice, este niño tiene TDA. Cosas así, llega, Ok. pero ya diagnosticado, con un documento, Ok. con una receta, ansiedad, depresión, Ok. F16, esquizofrenia, cosas así, ya llega. Y nosotros lo preguntamos, lo tomamos en cuenta como punto de referencia y se va para expediente. Ok. Pero, sí, insisto, algo que nosotros digamos, tiene estos criterios, como lo es el DSM-5 y que la psicología y la psiquiatría se rigen bajo esos parámetros, no lo hacemos. Ujú. Es más, al contrario, llega una persona con determinado diagnóstico, lo vemos, tenemos ese registro, pero muchas veces no es así. Entonces, es muy incierto el diagnóstico, solamente que se utiliza como una cuestión muy... Pues como una guía, ¿no? O Ujú. sea, quizás de pronto para eso sirve leer los diagnósticos de otros psicólogos, como para también cuestionarnos un poco y ver otros puntos de vista. Ahora, si por ejemplo por ahí dicen que para narcisistas los psicólogos, ¿qué tan cierto es? Pues es que depende Yo, de cada todos, persona. todos somos narcisistas. Todos necesitamos Todo lo diagnóstico. necesitamos Ok. para sobrevivir incluso. Sí. Ok. Ujú. ¿Qué podemos platicar de este tema? Es que últimamente se popularizó Mucho. mucho. Es una cuestión que, más que una cuestión de salud mental, Ujú. se popularizan ciertos términos como la toxicidad y como el narcisismo, Claro. que vienen de discursos, perdón, de discursos políticos, de hegemónicos, de movimientos sociales que no tienen nada que ver con una psicopatología. Ujú. Porque sí, o sea, se habla mucho del novio o novia narcisista, ¿no? Ujú. Pero pues es desde el desconocimiento, Ujú. porque el narcisismo es un proceso psíquico por el que todos Un atravesamos momento, y ¿no? que todos Ujú. necesitamos. Bueno, creo que tiene que ver un poco con esto que hablábamos al inicio, ¿no? Que hay Ok. una sobreinformación también, ¿no? Ujú. Ujú. Y que ahora, bueno,
no sé si con esta como que todo el mundo tiene acceso a publicar cosas Ok. sin ninguna responsabilidad, pues justamente se van adjudicando estos conceptos que a lo mejor ni siquiera hemos alcanzado a leer, ni siquiera alcanzamos a entender por completo, nadie, porque son términos como muy complicados, en un momento muy arcaico del psiquismo, y ahora todo el mundo los utiliza, ¿no? Ok. Y de una manera como muy despectiva, o sea, como si ser Ujú. narcisista fuese una psicopatología. Ok. Y no es así. Ahora, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes pudieran recomendarle a alguna persona acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? ¿En qué momento de repente en nuestras vidas del día a día pudiera haber como que detallitos que de verdad ustedes deberían decir? Si estás pasando o estás teniendo este tipo de situaciones, ve y platica con un psicólogo. ¿Cuáles son esas alertas que ustedes pudieran decirle a la gente? Vayan y no echen en saco roto esto. Mm, Mira, desde la psicología creo que hay como este protocolo un poco que ellos recomiendan, ¿no? Como si no estás durmiendo bien, no sé si lloras todos los días, si tus rutinas han cambiado, es Ok. momento de asistir a psicología, ¿no? Pero pues también creo que es un momento Ok. muy subjetivo, ¿no? Cada persona tendrá que elegir, incluso creo que cuando lo empezamos a cuestionar, ¿no? Como, ¿será que puedo hablar con el psicólogo de esto? Ok. Ahí es un Ok. buen momento. Ujú. Fíjate que en esa pregunta, yo sí, esa sí ya la había pensado. Ok. Porque hubo un tiempo en el que se popularizó también la Ujú. expresión de que todos necesitamos ir al psicólogo. Sí. Ok. Pero luego ya conforme pasó el tiempo y con otras charlas, Ujú. con algunas otras personas, con Soch, que platicamos mucho, de pronto he llegado a la conclusión de que en realidad no siempre necesitamos ir al psicólogo. Ok. Yo más bien Ujú. partiría de este lado de que si hay un sufrimiento, si tú consideras que hay un sufrimiento, que le estás pasando mal por alguna situación, que tú tienes alguna duda de ti mismo, entonces puedes buscar un psicólogo, un psicoanalista, ¿no? O sea, desafortunadamente esperamos ya a que la situación está muy grave, que uno ya no puede, y pues entonces se llega con el psicólogo. Desafortunada y afortunadamente también, porque necesitamos también de esa demanda de los pacientes que digan, oh, ¿sabes qué? Necesito asistir a psicoterapia, Ujú. análisis por esta Ok. tal Ok. razón. Porque si alguien nada más llega y dice, ah, pues vengo nomás a ver qué, pues porque todos necesitamos ir con el psicólogo, pues es difícil trabajar ahí, ¿no? Y O- una Ok. colega decía, no, estas personas que llegan como por curiosidad, porque justamente por ese mandato de la salud, de decir, no, todos necesitamos ir al psicólogo, pues van por curiosidad, entonces es difícil trabajar. Entonces, Ok. ¿de dónde partimos? O los obligan, ¿no? Por ejemplo, de Ujú. las escuelas, como cuando hay algún alumno que tiene algunos problemas de aprendizaje Ujú. y que luego es un requisito para seguir llevándolo a la escuela, que lleven una constancia de asistencia al psicólogo y a veces el niño Sí, no claro, quiere ¿no? ir, Sí, ¿no? sí, O quiere sí. ir con otro terapeuta, no con ese que la escuela ha propuesto. Entonces creo que la demanda es algo muy importante y creo que tiene que ver con la subjetividad de la que yo les hablaba, ¿no? Sí. Es cuando el paciente decida que es momento. Ahora, una cosa que he estado también diferenciando últimamente es que hacemos distintos trabajos, ¿no? A veces un paciente llega a una sola sesión como para resolver una duda. Ok. Entonces podemos hablar de que únicamente va por una asesoría. Por eso decía, o sea, si tienes alguna duda de un experto, cosas así, pues puedes llegar, hacemos Se puede. asesoría, orientación. Ujú, Y ya otra cosa es estar en un tratamiento ujú. Ok. psicológico. Eso es muy importante. O sea, poder acudir como para un punto de opinión diferente Sí. al que uno tiene Ujú, Sí. y poderlo llevar. Ujú. ujú. Si ustedes pudieran dar, no sé, consejos de salud mental, ¿cuáles serían? Yo creo que ir a terapia, Ok. ir a psicoterapia, es una buena recomendación, ¿no? Ok. O sea, si le estás pasando mal, como decía Xochitl, es algo muy personal, algo muy propio, muy subjetivo. Le estás pasando mal, hay sufrimiento, entonces ve a psicoterapia. Eso es algo, aunque sea orientación, a a una asesoría, no siempre tienes que hacer como todo ese tratamiento, ¿no? Ese recorrido, pero asiste con un profesional, yo creo que eso sería bastante apropiado, ¿no? Sí, Ok. claro. Porque luego se popularizó también esto de quejarse en Facebook o a veces esperar de más de los amigos. Cuando es los amigos, pues tenemos que recordar que pues, son amigos tan humanos como nosotros y que pasan los mismos problemas que nosotros a veces, ¿no? Sin embargo, creo que a veces no a todas las personas les va bien ir a psicoterapia, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros Sí, sí, sí. esperaríamos como profesionistas, quizás como psicólogos, pero también es que luego,
pues hay personas que les viene mejor hacer otras cosas, ¿no? O sea, Ok. sorprendentemente, ¿no? Y un poco luego yo me pregunto eso, ¿no? Como hay personas que de alguna u otra manera, aparentemente, ir a la iglesia les viene mucho mejor. Sí, Aparentemente, ¿no? O sea, creo que sí una recomendación de salud mental es ir a psicoterapia, pero también pues es que no es la única opción, ¿no? O sea, Ok. hay otras opciones que la persona tendrá que buscar en la individualidad que a lo mejor le vienen bien. No quiero dejar de pasar que si se me pasó algún tema que quisieran comentar algo. no, más bien estaba pensando en esta pregunta y pensaba en los abandonos de los procesos. Ok. Ujú. O sea, creo que eso también tendría que ser algo esencial, ¿no? O sea, hay algo que no te gusta, entonces háblalo con tu Sí. terapeuta, Ujú. háblalo con tu psiquiatra, Incluso del pago, ¿no? O sea, si no puedes pagar ahora, si ya no quieres háblalo. venir, también es muy Ujú. válido decirnos como, Ok. me voy a dar Sí, un chance, no puedo pagar ahorita, Ok. puedo pagar más. sí. Eso siempre es bienvenido. ¿En qué momento se dan cuenta que un paciente ya está listo para darlo de alta? Cuando el sufrimiento va bajando y que ya Ok. no hay una demanda, los niveles de angustia no es una cuestión de estadística, y te das cuenta que ese motivo por el cual llegaba ya ni siquiera se toma en cuenta, Se pasó Ok. otra ajá, cosa. se pasó otra Ujú. cosa, es algo que se habla con el paciente también. Ujú. Ok. Los mismos pacientes nos han dicho así, que yo creo que me siento mejor, Sí, mira, me gustaría venir, pero más sí, espaciadamente, sí, sí. o ya voy a dejar de venir, Ok. Creo- que no sea un momento en el que que tú te das cuenta que estás haciendo una intervención, por un tema específico, y entonces al siguiente día llega el paciente y dice, ya no voy a venir, esa es Sí. otra cosa. Ok. En la mayoría de los pacientes, ¿no? Justamente si ellos son los que demandan este tratamiento, pues en la mayoría de los momentos también ellos van como midiendo, ¿no? Ujú. Ellos van diciendo como, ya no voy a venir tan seguido, voy a dejar de venir un rato. Si de algún momento alguno de las personas que escucharon este episodio Ujú. siente que realmente necesita ayuda, ¿dónde los puede localizar? ¿Dónde los puede encontrar? Sí, pues puede ser en ambas redes sociales, en Facebook Neologismo AC o Instagram Neologismo A.C, o mi número es 4442 90 61 38 y el tuyo es... El mío es 44 42 19 74 79. Ok, pues prácticamente les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí con nosotros esta tarde. Y pues esto fue Tirando Rostro, donde se respeta la salud mental, pero no tanto como para tomarla en serio. Hasta la próxima. Yeah.